Hace poco encontré una librería extraña, en una calle que no recordaba haber visto antes. Las paredes de la tienda estaban cubiertas de libros viejos y polvorientos, y el ambiente era tan pesado que apenas podía respirar. El anciano que la atendía me observaba en silencio desde el mostrador, sin quitarme la mirada de encima. Me atraían los libros raros, las ediciones que nadie más quería. Así que, cuando vi un volumen delgado, con una cubierta oscura y sin título, no dudé en tomarlo. No tenía ni autor ni fecha, pero al abrirlo, encontré algo inquietante. La primera página decía simplemente, sigue las reglas. Pasé las páginas, pero estaban en blanco, todas excepto una al final, que tenía una lista de reglas escritas con una caligrafía casi infantil. Decidí llevármelo, intrigado por el misterio. El anciano no me dijo nada cuando lo pagué, solo sonrió de manera extraña, como si supiera algo que yo no. Esa noche, en casa, decidí leer el libro antes de dormir. Las reglas, escritas en esa última página, decían lo siguiente: lee solo durante la noche, nunca leas en voz alta, si alguien te interrumpe, ignóralo, si oyes un ruido detrás de ti, no te gires, cuando termines, deja el libro donde lo encontraste. Me reí un poco, eran reglas absurdas. ¿Quién escribiría algo así? Pero al mismo tiempo, había algo en el libro que me incomodaba, una sensación de que no debía subestimarlo. A pesar de todo, decidí seguir las reglas. Por precaución, comencé a leer en silencio. Las palabras aparecían como si se formaran mientras las leía, contando una historia que parecía demasiado real. Era sobre alguien que, como yo, había encontrado el libro y había decidido leerlo, pero esa persona había roto las reglas. La atmósfera en mi cuarto comenzó a sentirse extraña, pesada. La luz de la lámpara parpadeaba, pero no le presté mucha atención. Seguía leyendo, cada vez más atrapado por la historia. Entonces, escuché un suave susurro a mi espalda. Mi corazón dio un vuelco, y recordé la cuarta regla: si oyes un ruido detrás de ti, no te gires. Mi primer instinto fue girarme, pero me detuve justo a tiempo. El susurro se hizo más fuerte, como si alguien estuviera a solo centímetros de mi oído. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero seguí leyendo, aunque ahora casi no entendía lo que decía. Después de un rato, los susurros cesaron. Respiré aliviado, pero mi calma duró poco. Alguien golpeó la puerta de mi habitación. Fuerte, insistente. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Sabía que no había nadie en casa, pero el golpe continuaba. La tercera regla: si alguien te interrumpe, ignóralo. Me quedé quieto, con el libro en mis manos, intentando concentrarme en las palabras. El golpeteo se volvió frenético, pero no abrí la puerta. De repente, el silencio cayó. Mi corazón latía con fuerza, pero estaba decidido a terminar de leer. Cuando llegué a la última página, algo cambió. El libro ya no contaba una historia, ahora me hablaba a mí. Decía: te estás quedando sin tiempo, cierra el libro antes de que sea tarde. Mis manos comenzaron a temblar, y el aire en la habitación se volvió sofocante. Sabía que algo estaba mal, muy mal. Cerré el libro de golpe, pero antes de que pudiera hacer otra cosa, sentí un aliento frío en mi cuello, y escuché un susurro: rompiste una regla. Me paralicé. Recordé que había leído una parte de la historia en voz alta, sin darme cuenta. Una violación de la segunda regla. El libro cayó de mis manos, y las sombras en la habitación comenzaron a moverse, acercándose a mí. Intenté levantarme, pero no podía moverme. La oscuridad me envolvía, y antes de que todo se apagara, escuché el último susurro, claro como el día: ahora, eres parte de la historia. Desde esa noche, no puedo escapar. Siempre me dijeron que la casa en la colina estaba maldita. Era una de esas historias que los mayores usaban para asustar a los niños, pero a mí nunca me afectó. Era solo una casa vieja y abandonada, que podía tener de especial. Así que, una noche, decidido a demostrar que no había nada de qué temer, subí hasta la colina con la linterna en la mano y una mochila con lo esencial. Mi plan era quedarme allí hasta el amanecer. La casa parecía aún más imponente de cerca,
con sus ventanas rotas y la fachada cubierta de hiedra, pero no era nada que no hubiera visto antes. Abrí la puerta, que se movió fácilmente, como si hubiera sido usada recientemente. Eso me dio un mal presentimiento, pero lo ignoré. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como esperaba. Lo que no esperaba era el fuerte olor a humedad y algo más, algo metálico. Mi piel se erizó, pero no le di mucha importancia y avancé por el pasillo, explorando cada habitación. Al llegar al salón, encontré una mesa larga y un candelabro polvoriento colgando del techo, y ahí, en la cabecera de la mesa, estaba un viejo retrato. Era un cuadro grande, con un marco de madera tallada, y mostraba a una familia de aspecto anticuado. El hombre y la mujer en el centro tenían miradas severas, pero lo que me heló la sangre fue la figura de un niño, de pie entre ellos. Su rostro estaba borroso, como si el pintor hubiera decidido no terminarlo. Sentí una presencia en la habitación y me giré de golpe, pero no había nadie. La casa, pensé, era solo la casa. Jugando con mi mente, me instalé en una de las habitaciones del segundo piso, aunque algo dentro de mí me decía que no debía quedarme. La sensación de ser observado no se iba, y con cada paso que daba, los crujidos del piso parecían ecos lejanos de alguien que me seguía. A medianoche, el sonido comenzó. Era suave al principio, un susurro en el viento que se colaba por las ventanas rotas, pero luego, lo oí claramente, el sollozo de un niño. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero no, venía de abajo, del salón. Mi instinto me decía que no bajara, pero la curiosidad me venció. Tomé la linterna y bajé las escaleras, lentamente, con el corazón en la garganta. El sollozo continuaba, intermitente, como si el niño no quisiera que lo encontraran. Al llegar al salón, el aire estaba frío, mucho más de lo que debería estar, y entonces lo vi. Frente al retrato de la familia, había una figura pequeña, un niño, de pie con la cabeza gacha. La luz de mi linterna lo iluminó apenas, pero no podía verle el rostro. ¿Estás bien?, pregunté, con la voz temblorosa. El niño no respondió. El silencio en la habitación era tan espeso que apenas podía respirar. Di un paso hacia él, pero en ese momento, el niño levantó la cabeza, y lo que vi me dejó congelado. No tenía rostro, solo un vacío oscuro, como el retrato que había visto antes. El niño levantó una mano, apuntando hacia la mesa, y entonces entendí. No era el único en la habitación. Sentí el aire cambiar detrás de mí y, al girarme, lo vi, la familia del retrato, de pie junto a la mesa, sus ojos clavados en mí. Todos, excepto el niño, tenían miradas vacías, frías, pero lo peor era el sonido que salía de sus bocas. Un susurro bajo, repetido, como si intentaran hablar pero no pudieran formar palabras. Intenté moverme, pero mis pies no respondían. El pánico me invadió mientras las figuras comenzaban a acercarse lentamente, sus movimientos antinaturales, torpes, pero constantes. Fue entonces cuando lo entendí. Esa familia no quería que nadie más entrara en la casa, no quería que nadie más se quedara, quería que me fuera, o tal vez, que me quedara para siempre. Con un último esfuerzo, logré dar un paso atrás, luego otro, y corrí hacia la puerta. No miré atrás, no me detuve hasta que estuve fuera, respirando el aire frío de la noche. Cuando volví a mirar hacia la casa, la ventana del salón seguía iluminada por la tenue luz de la luna, y allí, de pie, vi al niño, observándome desde el interior, como si me despidiera. Nunca volví a la colina, y desde entonces, he evitado pasar por ese camino, pero cada vez que cierro los ojos, veo ese rostro vacío, ese niño sin identidad, y escucho el eco de sus sollozos. La casa sigue ahí, esperando al siguiente curioso que se atreva a entrar.